ahora vamos a explicar cada una de las fases de la Revolución Francesa, intentando darnos un punto de vista para no perder mucho tiempo. La primera fase es cuando Luis XVI está en bancarrota, el rey absoluto de Francia, y decide hacer pagar impuestos a los privilegiados. Para ello, reúne los Estados Generales, es decir, al Parlamento francés, que generalmente estaban representados por tres estamentos, que serían la nobleza, el alto clero y la burguesía. En principio, se pensaba votar como siempre por estamento un voto, es decir, la nobleza diría que no, el clero diría que no y la burguesía diría que sí, y saldría. Pero los burgueses evidentemente piensan que debe de ser un voto por persona, es decir, un hombre, un voto. Como tienen mayoría, pues evidentemente ganarían y los privilegiados pagarían impuestos. El problema es que no se llega a votar, ¿vale? Que evidentemente no se llega a votar, se suspende la reunión y entonces los burgueses se reúnen en la sala, que es un frontón, que se llama la sala del juego de la pelota. Y allí deciden que a partir de ese momento, ¿vale?, de 1789, reunidos los burgueses en la sala del juego de la pelota, se establecerán como Asamblea Nacional, es decir, como único parlamento francés, y además, evidentemente, tendrá como objeto hacer la revolución, es decir, crear una nueva constitución y establecer una monarquía parlamentaria. Verdaderamente el rey y los privilegiados no estaban de acuerdo, pero esta revolución política que protagoniza la burguesía si hubiera sido aplastada por el rey, por su ejército, si no hubiera contado paralelamente con una movilización o revolución popular en la calle. Y concretamente aquí tenéis pues el hecho más significativo fue la toma de la Bastilla por parte de las clases populares que salen a la calle, se enfrentan al ejército real y asaltan la Bastilla, que es la cárcel pues donde el rey pues demostraba su política absolutista. Evidentemente la revolución popular se une a la revolución política y triunfa. Y pasamos ya a la siguiente fase. Sería la Asamblea Constituyente del 89 al 91, en la que evidentemente se decide que Francia es una monarquía parlamentaria y se redacta la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se acaba con la sociedad estamental, con la monarquía absoluta, se establece la igualdad, etc. Y una nueva constitución es aprobada en el año 91. ¿Vale? Lo que pasa es que la burguesía, la alta burguesía, la más rica, quería llegar a un acuerdo con el rey y los privilegiados. No quería una revolución demasiado radical, pero no fue posible. De tal manera que continúa en la tercera fase la Asamblea Legislativa gobernando esa Asamblea Nacional Burguesa, que evidentemente, bueno, pues tiene que gobernar el país. Pero evidentemente hay una fuerte oposición del rey y de los privilegiados. De hecho, la familia real intenta huir a países donde le pueden acoger para, como ya dijimos, acabar con la revolución y volver al absolutismo, pero la pillan. En su intento de huir la pillan, entonces evidentemente, bueno, pues Francia queda completamente dividida entre los absolutistas y los revolucionarios. Pero dentro de los revolucionarios comienza a haber una división. Y están, por un lado, monárquicos que pueden considerar la posibilidad de hacer una monarquía parlamentaria, y esa alta burguesía propietaria de todos los medios de producción, llamados constitucionalistas, que quieren seguir con un régimen de monarquía parlamentaria con sufragio censitario, pero sin grandes cambios. Y por otro lado tenemos al pueblo que son los más radicales, que junto con la pequeña y mediana burguesía reclaman un sufragio universal y unas reformas más duras. Evidentemente será este nuevo grupo el que poco a poco sigue haciendo con el gobierno. Y los diputados a la nueva Asamblea Legislativa, ¿vale?, pues establecen una a la derecha, que serían los constitucionalistas, y una a la izquierda, que ahí estarían los más radicales. ¿Y por qué? Pues porque las clases populares no se sienten representadas con ese nuevo gobierno burgués. Y así, evidentemente, bueno, pues el rey, que ya hemos dicho, intenta huir, es apresado y en el Palacio de las Tuileries, y allí evidentemente consigue el pueblo, ¿vale?, acabar con la monarquía
y poner una república donde el tercer estado y concretamente el pueblo, pues evidentemente intentará, y dentro del pueblo los sans-culottes, radicalizar la revolución. Entonces ya establecemos la cuarta fase del 92 al 95, en la que se declara la república parlamentaria o convención nacional. En principio gobiernan los girondinos, que como ya dijimos son burgueses y lo único que hacen es guillotinar al rey, a los 16. Deciden qué hacer con él y es guillotinarlo en enero de 93. Y luego evidentemente también los sans-culottes, es decir, el pueblo más radical, que forman el partido de los jacobinos, al final, ¿vale?, dan un golpe de estado y consiguen hacerse con el poder. Entonces, dentro de la república está la etapa de los jacobinos del 92 al 93 con su líder Robespierre. Esta época, como ya dijimos, es la época del terror, se establece el supremo masculino, una nueva constitución muchísimo más a favor del pueblo, y se llama el terror porque se guillotina continuamente. Parece ser que todo que era, gracias a la ley de sospechosos, todo aquel que no estaba muy a favor de la revolución se le guillotinaba. El propio Robespierre fue guillotinado, es decir, ¿vale? Y luego es la vuelta del 94 al 95 dentro de esta república parlamentaria al triunfo de la burguesía. Aquí ya hemos dicho que la burguesía decide establecer un directorio en el que se sustituye el parlamento por 5 personas dirigidas por la alta burguesía, o de la alta burguesía, mejor dicho, para que no vuelva a gobernar el pueblo. Y entonces, evidentemente, más tarde se le da ese poder a Napoleón. Y se establece del 99 al 1804 el consulado. ¿Vale? Supone un retroceso toda la etapa del 99 al 1815, que es cuando Napoleón es derrotado y tiene que exiliarse, respecto a la Revolución Francesa. Es decir, aquí los historiadores no se ponen de acuerdo. Unos dicen que no, que las reformas continuaron. Yo estoy de acuerdo con esto, sobre todo a nivel económico y social, pero a nivel político es evidente que la burguesía se impone y Napoleón establece un régimen en cierta medida personal, incluso absolutista, porque se hace coronar emperador en 1804. Muy bien. ¿Qué consigue? Pues evidentemente lo consigue todo. Consigue ser coronado emperador, aquí tenéis la foto, consigue ser retratado en una posición de dominio, poder, el centro otra vez el centro de Francia, vuelve a ser una persona, ¿vale? Y lo importante es el imperio que crea, ¿vale? Él realmente conquista todo lo que veis, aunque esté de diferentes colores. Conquista España, conquista Polonia, conquista lo que sería Alemania, la Confederación del Rin, la Confederación Helvética, que es Suiza, conquista también Bélgica y Holanda, conquista toda Italia, aunque esté dividida, las provincias indias o costa de la Dalmacia, e intenta conquistar, y en parte lo conquista, el Imperio de Rusia. Lo que no conquista serían los países nórdicos, Inglaterra y Portugal. A Inglaterra la somete a un bloqueo continental, es decir, no la deja que ser abastecida ni abastecer a los aliados suyos de Europa continental, pero esto le cuesta caro. ¿Y qué dos países realmente, aparte de, como luego veremos en un vídeo que veréis en clase, qué dos países, aparte de la coalición que finalmente le gana en Waterloo, qué dos países se van a enfrentar realmente a él y le van a ganar? Pues por un lado España y por el otro lado Rusia. ¿Vale? España, porque establecemos, somos los pioneros en intentar lo que sería el terrorismo, por una guerra de guerrillas, pequeños grupos de civiles se esconden en las montañas, en sus diferentes pueblos, y bajan, y toda la España ocupada por el ejército francés serán asaltados con impunidad, es decir, por la noche y de una forma rápida, y poco a poco iremos ganando y deteriorando al fuerte o poderoso, todopoderoso del ejército francés. Y por otro lado Rusia, que a medida que avanzaba el ejército de Napoleón, iban quemando las cosechas para que los propios rusos murieran de hambre, pero también el ejército napoleónico. Definitivamente, ¿vale? Pues la definitiva derrota es evidentemente en Waterloo, ¿vale? En 1815. Y Napoleón fue exiliado a la isla de Santa Elena en ese momento y parece ser que murió allí en el año. ¿Es heredero Napoleón de la Revolución? Pues yo pienso que sí que establece y extiende las ideas revolucionarias por toda Europa, todos los países que conquista, y de hecho en España estableció el gobierno de su hermano José I, y sí que hizo una serie de reformas y modernizó España. Lo que pasa es que para los españoles era un extranjero y lo odiábamos y por eso queríamos que se fuera. Pero evidentemente, bueno, pues sí que hizo una gran labor.
Y luego, cuando acaba Napoleón en la octava fase, es derrotado, exiliado, abdica y entonces vuelve el absolutismo con la figura del hermano de Luis XVI, que sería Luis XVIII. ¿Vale? Con la vuelta al absolutismo se establece en toda Europa una restauración de ese sistema del antiguo régimen, una monarquía absoluta, que se reunirán todos los vencedores de Napoleón, como luego veremos en el Congreso de Viena, y realmente, bueno, pues era una marcha atrás. ¿Qué consecuencias tuvo la revolución? Pues evidentemente por primera vez se sustituye un Estado absolutista por un Estado liberal y laico, aunque que quede claro que muchos grupos quedaron excluidos de este sistema que no es democrático, ¿vale? Aunque haya división de poderes y igualdad de la ley. ¿Por qué? Porque las mujeres, por ejemplo, pues no participábamos, y de ahí que la lucha feminista comience. Luego, por otro lado, es un Estado burgués que garantiza el predominio de la burguesía, es decir, todo lo que se hace, como dirige la política de la burguesía en los siglos XIX y XX, incluso el XXI, pues evidentemente es basar todas las reformas a favor de la libertad económica capitalista y por lo tanto beneficiará a ese grupo. Se establece el concepto de nación y de ahí que se desarrolla el concepto de nacionalismo o búsqueda de la independencia o la unión. Vale. Y bueno, pues prácticamente esto sería lo más importante. Otra cosa importante serían las libertades personales, la libertad religiosa o de expresión y la separación de la Iglesia-Estado. Es decir, una sociedad donde por un lado están las leyes de la Iglesia, que las seguirán los fieles, pero las leyes del Estado son laicas. Espero que os haya sido útil y hasta el próximo.